en lo que solicita, más que todo, en los exámenes de aptitudes de educación musical, te pide los siguientes pasos. Habilidad para la interpretación vocal e instrumental. Interpreta una pieza musical de repertorio nacional en el siguiente orden. En este momento ya las convocatorias van a variar. Cada año varía. Antes era solamente un tema cualquiera, podías interpretarlo a tu gusto, pero en este momento ya le está pidiendo desde el año pasado ya están pidiendo algo que estoy viendo, algo nacional, algo propio, ¿no? Folclore, morenada, caporales, una cuequita, como gusten. Ahora, hay tres puntos que va a haber. La interpretación de solo instrumental, con algún instrumento melódico o armónico. Al decir de instrumento melódico, simplemente es un instrumento que puede emitir una sola nota, ¿ya? En este caso, el saxofón, la trompeta, son instrumentos que solamente, la flauta, etcétera, varios instrumentos que solamente emiten un sonido al mismo, en ese tiempo. No pueden emitir dos sonidos. Un instrumento armónico, como bien lo menciona acá, ya sería un instrumento que puede emitir más de dos sonidos. Piano, arpa, guitarra, violín, puede emitir más de dos sonidos el violín al mismo tiempo, con solo frotar dos o tres cuerdas en una sola pasada, ¿verdad? Se puede. Ahora, en la interpretación solo vocal o a capela, ya les había mencionado, en eso ustedes tienen que saber cantar. El día de hoy voy a dar un reforzamiento muy especial en el canto. ¿Por qué? El canto es la voz es nuestro principal instrumento musical desde que nacemos. Si no lo reforzamos, no tenemos capacidad para poder emitir los sonidos distintos que oímos, escuchamos en nuestro alrededor y nos piden, reproduzca este sonido, reproduzca este otro, y no puedes hacerlo. Entonces el docente de educación musical que te está dando la evaluación te va a poner muy baja nota. Por tanto, hoy día vamos a dar mucho énfasis a eso. Eh, Luego, como decía, perdón, me saltó del punto 1, interpretación solo instrumental. Tienen que tener listito, espero hoy día voy a escuchar a los que gusten, algún tema interpretativo musical. En caso de guitarra, un punteíto, cualquiera, un punteíto cualquiera que haga una demostración. No tiene que ser una demostración ostentosa. ¿A qué me refiero con eso? Algo grande, que dure mucho tiempo, que sea bien complicado. No, algo que domines, que sea de tu facilidad, una introducción aunque sea, pero el docente quiere oír que sea claro, que tengas una parte de dominio, aunque sea al oído, si no es algo específico. Entonces, eso es lo que necesitas, ¿ya? Tienes que tener un temita instrumental, ya sea en la guitarrita, en el charanguito, en el piano, en el en una flauta, en una quena, algo que tenga un instrumento melódico armónico. Antes permitían que solamente sea la parte percutiva también. O sea, podía venir un joven, recuerdo, que venían varios con sus baterías, hacían su demostración de batería súper bien. Les daban su crédito porque sabían rítmica, pero al momento de que les daban ¿sabe interpretar algo melódico, algún instrumento melódico o armónico? Y el joven o señorita se quedaba quieto porque no, solamente sabía la batería. Entonces, ahí le ha quitado demasiados puntos, porque te van a evaluar la parte, si sabes tocar un instrumento, muy aparte de percusión, porque eso es rítmica, con las palmas puedes demostrar eso. Tienes que demostrar que sabes tocar un instrumento de viento, cualquier instrumento de viento y también de cuerda, cualquiera, ¿ya? Es mucho mejor, obviamente, si puedes tocar algo en quinita, en zampoña, algo que puedas demostrar, es algo melódico, ¿de acuerdo? O también te puedes basar, no hay problema en tu guitarrita, en tu charango, no hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, con lo que refiere a la interpretación del solo vocal o a capela, tampoco es necesario que estén preparando un tema que dure 3, 4, 5 minutos, no. Una buena fracción que dure un minuto, un poquito más, es suficiente, pero que sea llamativa, que sea algo que realmente haga que tu voz resalte. Al momento de practicar el canto, ponte en un espejo y fíjate más que todo en la postura. La postura es muy importante al momento de iniciar el canto. Un docente que te va a registrar, vas a ingresar y te ve jorobadito, con miedo, muchas dudas en ti mismo, no te va a poder aprobar.
Al momento de ingresar, tienes que ser siempre activo. Buscan eso en los estudiantes. Un profesor, futuro profesor de educación musical, no tiene que ser una persona extrovertida, tiene que ser introvertida, tiene que ser muy extrovertida, tiene que ser alegre, jovial, no importa la edad que tengan, pueden pasar los 30, 40 años, pero la personalidad de uno es muy llamativa al momento de ingresar. Muy buenos días, estimados docentes, licenciados de la especialidad de educación musical, mi nombre es tantos, voy a interpretar esta cancioncita y empieza. Al momento de cantar también es muy importante un poco expresarte eh, en la parte corporal. Ejemplo, recuerdo que habían estudiantes donde tenían muy buena voz. Lo recuerdo bien en un examen donde estaba ahí yo de jurado también, pero eran muy quietos, muy estáticos. Entonces, eso a los docentes no les gusta. Tienen que moverte. Ejemplo, digamos, niño, niño, recordar a tus ojos tan viejos en mí. Tienes que sentir la música que estás cantando. Si no, entonces no tiene sentido para que te postules a educación musical, ¿de acuerdo? Siente la música al momento de interpretar, al momento de cantar. Vive ese momento, que el docente, los jurados, el alrededor que te esté mirando, sienta cómo le das el gustito personal. Cada uno tiene su gustito personal al momento de interpretar, ¿de acuerdo? Practica esa partecita. Recuerda que en el momento de tu evaluación, sé que te vas a poner nervioso, sé que te vas a poner estresado. Para evitar eso, respira. Siempre respira profundo y solo interpreta. Recuerda que es solamente otra práctica la evaluación, solamente que hay jurados y van a calificar cómo ha sido el resto de tu práctica anterior, nada más, ¿de acuerdo? Ahora, una interpretación simultánea, vocal e instrumental. Recuerdo que en la anterior clase, dos participantes tocaron lo que correspondía a su guitarrita con su canto. Eso está perfecto, está perfecto. Y como les había mencionado en la anterior, en la pequeña observación, hagan resaltar más la voz. Y siempre tiene que haber la coordinación. Eso es lo que van a ver los docentes, independización. Como cantas, llegas a las notas muy aparte, estás tocando el instrumento, los acordes correctos, la resoltura, etcétera. Entonces, tienes que tener mucha independización e individualización de las partes del cuerpo. Luego vienen las evaluaciones de aptitudes personales. Eso es más que todo, te van a hacer unas preguntas sencillas. Ejemplo, usted, estudiante, ¿por qué quiere ser docente de educación musical? Esa es la principal pregunta que hacen siempre cada año que estoy ahí. ¿Por qué les interesa estar en educación musical? Ahí es donde usted, participante, tiene que tener muy en claro por qué quiere ser. Y obviamente no va a ser una respuesta eh, donde digas por qué quiere entrar a magisterio por un empleo seguro o algo así. Uy, no, 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 es horrible que puedas decir eso, ¿no ve? Entonces, tienes que saber qué. Yo, ejemplo, por mi parte, cuando me hicieron esa pregunta, yo respondí de que no quiero ser como otros docentes de educación musical que solamente enseñan himnos, anteriormente, ¿no? Que solamente enseñaban himnos, que solamente calificaban ese aspecto y no enseñaban nada más. Alguno que otro enseñaba algún instrumento, pero no entraban a la parte de teoría, no entraban a la parte de historia y demás. Entonces, quería salir de lo común. Y es lo que siempre trato de hacer cuando estoy en clases, tratar de resaltar, dar una actividad extra. O sea, quiero enseñar como me hubieran enseñado a mí. Tengan esas pequeñas pautas de base como que yo tengo de experiencia para que puedan agarrar un párrafo, escriban un párrafo, algo inspirador y memorícenlo, porque al momento de preguntarte al docente, ¿por qué quieres ser? ¿Por qué quiere entrar a la escuela? ¿Por qué elegir esta carrera? Ya tienes que tener algo muy en claro de qué es lo que vas a responder. ¿De acuerdo? Prepárate bien esa fraccioncita de párrafo para poder estar preparado y no te pesque en curva, porque el docente te puede pescar en esas cositas, algo sencillo, ¿de acuerdo? Tu actitud personal, tu característica, cómo va a ser. Recuerda, desde el momento que entres tienes que ser alguien alegre, alguien seguro de ti mismo.
También otras pautitas que les voy a dar al momento de la evaluación. No intenten alistar ese momento al momento de ingresar. Recuerdo que cuando venían postulantes, se colocaban enfrente del docente. Muy bien, puede empezar, pero ¿qué tenía el grosso error? Apenas recién estaba sacando su guitarrita, estaba enchufando, estaba buscando dónde enchufar su pedal. Entonces, ha tardado tiempo y los docentes ya estaban empezando a impacientarse, ya se aburrían y bueno, ya desde ahí califican tu actitud personal, si estás o no estás preparado. Los futuros docentes no tiene que venir al aula y estar intentando preparar algo ese instante, no, ya tiene que estar todo listo. En caso, digamos, de que quieres hacer una interpretación vocal, no tengas el instrumento por el momento, solamente quieres hacer a capela, eh, ya estate listo. Voy a interpretar el siguiente tema. O también, si gustas, preguntas, ¿puedo hacer acompañamiento de una pieza de karaoke? No te van a negar. Si puedes llevar tu pequeña radiecito con tu celular, pero ya listo para poner el play. Ya tiene que estar enlazado al Bluetooth o al cable USB directo para poner play y que interprete y ya. Lo mismo en tu instrumento. Ya tiene que estar listo, ya tienen que estar las cuerdas afinadas, ya tiene que estar la trompeta, en este caso si tienes algún instrumento de viento, ya tiene que estar igual afinado, la que igual ya tiene que estar sacado de sus mochilas, de sus forros que estén llevando, ya tiene que estar listo. Al momento de ingresar, listo, ya tiene que estar en una mesita extra o en una esquinita extra y directamente a presentarte, obviamente con mucha cordialidad, mucha gentileza, mucho respeto. ¿De acuerdo? Y sobre todo, seguridad de ti mismo de lo que vas a dar. Solamente, obviamente, vas a preguntar, voy a interpretar este temita en este instrumento, voy a cantar en este temita, voy a poder hacer esto. Y luego, poco a poco, el docente va a empezar a evaluar esas características tuyas, muy aparte, que son personales, muy aparte de lo que vas a interpretar, los instrumentos, tu canto y obviamente las preguntas que te van a realizar. Ahora, en lo que requiere, material requerido. Requiere obviamente tu instrumento, no puedes ir parado, ¿no vea? No te van a prestar ese rato. Excepción hubo una aula porque se dividen en la cantidad de docentes, depende mucho, siempre te califican de 2 docentes mínimo, 2 docentes van a estar ahí, uno va a ser un invitado de otra especialidad, pero que bueno, tiene conocimientos musicales, entonces te van a evaluar alguno que otro aula de música, porque cuando vas a ir a las aulas de educación musical, tienen sus pianitos, tienen ahí una guitarra que otra colgada, entonces ellos también te van a decir toque, o también te van a prestar, depende también de los docentes, qué tan factibles van a ser su modelo. Cada un docente tiene su propia personalidad. Algunos dicen, no, se tiene que esforzar, tiene que hacer sus cosas. Otro, no, tal vez no tiene la facilidad de poder encontrar este instrumento, de comprarlo, entonces vamos aquí a ponerlo. Tienes que tener eso ya es suerte más que todo, ¿de acuerdo? Eso ya no depende mucho de ti, ¿no? Entonces, como les he dicho, tengan mucha seguridad de lo que van a interpretar, de lo que van a hacer, y al momento de realizarlo, no tengan miedo. Nada más, no se pongan nerviosos, es otra práctica, solo es otra práctica, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta relacionada a esto, de lo que va a ser el examen de aptitud? Obviamente hoy día les voy a dar un pequeño reforzamiento de lo que es más que todo la voz y unas evaluaciones de tanto de rítmica como de independencia, que eso igual van a ver mucho en la evaluación. Joven, interprete esto, una figura. Joven, interprete esta otra figura en otra mano. Tienes que tener independencia. Ejemplo, puede ir en esta mano corcheas. En esta mano tiene que ir semicorcheas. Que haber independencia, al revés, eso vamos a practicar enseguida ya, pero con respecto a la evaluación de aptitud, ¿tienen alguna pregunta, participantes? Nada, bueno, perfecto, yo creo que ha quedado muy en claro, y si de Licenciado, yo casualidad, tuviera una pregunta, por favor. claro, Joel, dígame. He escuchado en varios que han ido al examen de aptitud que les pedían una cantidad de instrumentos requeridos, más o menos unos 3 me dijeron, como uno de tecla, uno de cuerda y uno de viento.
¿sí? Antes no pedían eso. Tan solo simplemente interpretar un instrumento. En este caso, ahorita solo están pidiendo lo que es un instrumento melódico o armónico. Era suficiente, pero depende de las normales. Cada docente, como les he dicho, es especial y también su modo de evaluación de cada departamento va a diferenciar, no mucho, pero va a haber ciertas diferencias. En este caso, como les he dicho, sí, pueden prepararse algo con referente a un instrumento de viento, una zampoñita, una quena, una flauta dulce, una trompeta, lo que gusten que sea de viento, pero busquen un temita al oído, algo sencillo, no se compliquen si no pueden, si no es su especialidad eso. Entonces, prepárense, no está de más decirles que se preparen. Alístenlo un instrumentito sencillo. No les he dicho, no, como les he dicho, no hay que necesidad de comprarse un fagot, una tuba, no sé, algo que tenga a su alcance. Otro instrumento de cuerda, como bien lo dijo, sí, una guitarrita, un charango, un violín, cello, lo que gusten, ¿de acuerdo? Puede ser, eso es lo que va a ser también su acompañamiento vocal también. Y con respecto al instrumento percutivo, no hay mucha necesidad porque simplemente ejecutarlo con las palmas ya es más que suficiente. Pero si tienes una especialidad de tocar timbales, bongos, batería, puedes hacerlo. Solamente que demoran, como les he mencionado anteriormente, hubo un participante donde trajo su batería, pero tardó en armar más de 15 minutos en estar armando el bombo, los toms, sus platillos, de caso se caía, se puso nervioso el joven, pero pasados unos 15, 20 minutos, ya, uy, no, era muy capo, ¿para qué? Pero lastimosamente al momento de decirle, ¿sabe tocar algún instrumento melódico o armónico? No desea. Entonces eso ya le ha bajado muchos puntos. Por eso, alístense al oído, ustedes que van a postular a música, tienen oído, por algo están postulándose ahí a la carrera. Entonces, con un instrumento sencillo de viento, uno de cuerda y algo de percusión, tranquilamente pueden estar dando su evaluación lo que corresponde al examen de aptitud. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lice, buen día. Muy buenos días, Ringer, dígame. Una consulta. En las evaluaciones de aptitud hay tres preguntas al último, si no me equivoco. Dice, ¿usted cómo puede relacionar a una persona que tenga capacidades especiales? O me refiero que sea, digamos, que no tenga, que no puede escuchar, ¿no? ¿Cómo se puede Exacto. relacionar? ¿Cómo lo podemos responder a esta pregunta, Lice? Muy Si no me bien, equivoco, son tres. ya. En eso no, como les digo, cada año van a variar las preguntas, van a hacerlo un poco más complejo, van a tratar de poner más dificultad, porque obviamente tratan de cernir la cantidad de estudiantes que van a postular. Con referente a la pregunta, un estudiante, deme un momento, por favor. Disculpen, un momentito, por favor. Ahora sí, van a disculpar. Ahora sí, con lo que refiere a lo que estaba mencionando su pregunta de Rimber, ¿cómo pueden dar ustedes solución a un estudiante? Bueno, ¿cómo pueden enseñar a un estudiante con diferente discapacidad, ¿no? En este caso, una auditiva. Hay varios métodos. El docente en educación musical, cuando ustedes vayan, tienen que decir, yo tengo que buscar diferentes métodos de cómo enseñar, no solamente es en la base del oído. Ejemplo, a un estudiante que está sordito, podría enseñarle en base a una escritura diferente, a una escritura, a diferentes metodologías. Recuerdo que hay estudiantes con discapacidad visual, pero tienen oído, ¿ya? Entonces, ¿qué les hacen hacer? El método braille. El braille, y si varios conocen, son puntitos, ¿no? De donde las personas ciegas están identificando las diferentes letras del abecedario, números. Lo mismo hay en música. Entonces,
solamente tienen que averiguar qué métodos se pueden implementar para ello. En este caso, como le digo, para una persona con discapacidad visual, eso ya es un braille, porque había, recuerdo muy bien. Después, para uno con discapacidad auditiva, eso es un poco complejo, porque obviamente no creo que una persona con discapacidad auditiva quiera ser profesor de educación musical, porque ni siquiera está pudiendo oír, ¿no ve? Entonces tienen que tener esas respuestas igual rápidas, donde dicen a una persona con discapacidad auditiva que quiere ingresar, eh, obviamente primero hay que preguntarle por qué quiere ingresar, pero no te va a poder ni siquiera escuchar la pregunta, ¿no ve? Obviamente va a estar solamente a base de lenguaje de señas, ¿no ve? Entonces, no creo que vaya a entrar a uno con discapacidad auditiva. Con visual sí, va a entrar. He conocido a unas 3 personas que han ingresado y les enseñan el método Braille, ¿ya? El braille es uno de los métodos. Luego hay otros distintos tipos de métodos. Solamente hay que buscarlos un poquito en internet, adentrarse y poder responder de una manera segura. ¿Alguna otra preguntita más? Linsen, buenos días. Muy buenos días, Amanda. Hubo una pregunta en la Dígame. que dicen, ¿no? Usted como docente, ¿cómo puedes tú, enseñar, dice, a este estudiante que tiene la discapacidad de la disladia, algo así es? ¿Ya? Como docente, ¿cómo puede enseñar a este estudiante que tiene creo que es un síndrome o es una enfermedad, creo? Eso le dicen. Muy bien. La dislalia sabemos que es un poquito la confusión de las vocales. Bueno, las consonantes también no pueden pronunciar, ¿no? No saben decir la S o la F, lo confunden con otras. Puedes decir dislalia, diflalia, diflalia. Entonces, obviamente no es nuestra área. Eso ya es una especialidad de educación especial. Eso ya es otra carrera. Pero obviamente sí, van a tratar de tomarte en curva con ese tipo de preguntitas. Entonces, tú puedes decir claramente, hay diferentes métodos donde se puede aplicar y enseñar al estudiante. Una manera, tienes que responder desde tu área, en este caso desde música. Una manera de poder enseñar al estudiante y reforzar para que pueda aprender cierta consonante o cierta vocal que no puede pronunciar es a través de un canto repetitivo con diferentes palabras que tengan eso. Poco a poco el estudiante va a ir asimilando la melodía, va a ir asimilando la letra. Obviamente no lo va a hacer al primer intento, pero lo va a ir asimilando poco a poco, lo cual el estudiante más adelante, pasado un tiempo, una semana, 2 semanas, va a ver un progreso. Entonces vamos a poder analizar qué palabritas ha podido captar con facilidad y cuáles no. Entonces escogemos sinónimos o similares para poder adentrarlo nosotros, acoplar a una melodía, una letrita, y que el estudiante vuelva a hacerlo y así progresivamente ir ayudando al estudiante. El docente en las pruebas, eso está buscando, que tengas tú la habilidad de poder encontrar bueno, te van a presentar montones de problemas, dislalia, disgrafia y demás cosas, donde tú desde tu área tienes que ver cómo puedes meter la música para ayudar al estudiante. Entonces el docente, tiene idea, sabe cómo puede ayudar y obviamente su puntaje correspondiente positivo. ¿Alguna otra preguntita? Licenciado, buenos días. Una consulta. Muy buenos días, dígame. Hay una pregunta igual que hace confundir, ¿no? Y que dice, usted como maestro, ¿qué medidas tomaría cuando un estudiante tiene mala conducta? Y hay un docente que me ha dado un consejo y la pregunta que no estaba bien, pero la pregunta valía puntos igual, ¿no, licenciado? Claro. Un estudiante que no se portaba bien, me dijo. Perdón. Un estudiante cuando tiene mala conducta, ¿qué medidas Mala. puede tomar como docente, creo que era? Claro. Obviamente como futuros docentes, no solamente músicos, como futuros docentes de educación musical, van a tener ese tipo de problemas. Y como les he dicho,
los docentes que les van a evaluar van a encontrar distintos tipos de problemática que ellos han vivido y te van a preguntar, en este caso, ¿qué pasaría con un estudiante con una actitud mala? Un estudiante un poco atrevido y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vas a solucionar? Obviamente, tienes que entrar desde el lado psicológico. El docente no solamente va a enseñar música, va a aprender psicología, vas a tener bases de psicología, en materias de psicología vas a tener al momento de ingresar a normal y vayas avanzando, vas a tener 1 o 2 materias. Entonces, se trabaja primero desde la parte comunicativa. Primeramente, puedes decir la respuesta, ¿no? Yo primeramente me entrevistaría personalmente con el estudiante y le hablaría, trataría de entablar una conversación amistosa primeramente, obviamente. Sacarle un poco de información de por qué se está comportando de esa manera, qué es lo que le inquieta. Obviamente el estudiante no lo está haciendo a veces, por naturaleza, tiene sus lados negativos. Ha tenido su padre, su madre un divorcio, ha fallecido alguno de ellos, o también no solamente es la familia, de su alrededor, sus amigos se han peleado, tuvo una discusión con su enamorada, etcétera. Entonces, tú tienes que responder de que hablo personalmente con el estudiante para ver qué problemáticas tiene. Luego hablaría con sus padres para ver qué es lo que le está afectando, cómo es la relación entre ambos, entre padre e hijo. Y luego también empezaría a averiguar algún otro método para desestresar al estudiante, en este caso la musicoterapia, escuchar algo relajante, algo tranquilo para empezar a el estudiante bajar su nivel de testosterona donde molesta, es inquieto, es molestoso, etcétera. Esa es la respuesta, donde tienes que ser comunicativo, afectivo al estudiante, ponerse en su lugar del estudiante para poder tú darle una solución. Como quisieras que te ayuden, tienes que ponerte en su zapato. Donde tienes algún problema y obviamente es rabia, vas a querer hacer algo, ¿no? Entonces, el docente va a preguntar eso. Y como les he dicho, quiere captar si tienes idea de cómo solucionar algo. Y esa sería la respuesta, una comunicación, primeramente, tanto con el estudiante, con los que les rodea, con algunos amigos igual, con sus familiares, y tratar de darle una solución. Desde nuestra área, la musicoterapia es lo que podría ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si se les ocurre alguna otra preguntita, díganmela, no hay problema, ¿de acuerdo? Una pregunta, Dime, Rimber, dime. dice, ¿me escucha? Sí, te escucho, Rimber, dígame. Dice, hay una pregunta igual donde dice, digamos, supongamos que usted, digamos, como docentes, a los estudiantes pides un instrumento, digamos, zampoña, son 25 estudiantes. ¿Qué pasaría si 5 estudiantes no traen instrumentos y cómo se lo puede relacionar a los 5 estudiantes que no tienen la zampoña? ¿Cómo se lo puede hacer? Perfecto. Eso es un problema del día a día en las aulas. Pides un instrumento, no lo van a traer todos, por más que quieras exigir. ¿Por qué? Por cuestiones económicas de la familia. No tiene para comprarlo, el estudiante tiene dificultades. ¿Cómo puedes dar solución a eso? Tienes que acoplarlo con algo que sí tenga. Ejemplo, puedo preguntar al estudiante, ¿tienes algún otro instrumento musical? Sí, profe, tengo, digamos, la guitarra. Bien, traes y lo acoplas con acordes junto con un acompañamiento, si sabe tocar. O tal vez algún otro instrumento de viento con la quena, pero lo acoplas. En el caso de que no tenga ningún instrumento, lo acoplas rítmicamente. Es donde simplemente puedes decir, voy a agarrar al estudiante y voy a pedirle algún material reciclado, donde ponga botellitas con piedra o huevitos con arena o 2 palitos para hacer toc-toc y lo voy a acoplar rítmicamente para que vaya acompañando junto con el grupo de las zampoñas de los estudiantes que sí tienen el instrumento. Te tienes que dar una idea de ese momento. No hay caso de obligar al estudiante, pero sí hay caso de acoplarlo con diferentes instrumentos. Y en el caso exagerado, digamos, de que el estudiante no tenga brazos, sea discapacitado físicamente, entonces con ayuda de la voz.
tú vas a ser el cantante, tú vas a acompañar esta programa, etcétera. Tienes que tener una visión futura de qué es lo que puedes solucionar y darle de una muy buena manera para que se pueda acoplar, y eso buscan los docentes, que seas ingenioso, que seas hábil para poder incorporar a los estudiantes que no pueden traer un instrumento musical. Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta más que hayan oído y que quieran que la responda? Cualquier pregunta que hayan oído. Licenciado, una consulta más. Dígame. Hay una pregunta igual que te hacen hacer en forma escrita y en forma oral. Tienes que decir lo mismo. ¿Usted por qué quiere ser maestro? Primero creo que te hacen dar escrita y después, tal como has escrito, creo que tienes que responder igual. Y eso sería la pregunta, licenciado. Correcto, Álvaro. Como ya les había dicho antes, al principio siempre ya casi les había dicho esa respuesta. Siempre van a preguntar eso, ¿por qué quieres estar ahí en educación musical? ¿Por qué quieres ser maestro? Eso ya tienes que tener tú una visión. Y yo mi visión, mi respuesta de mí era, porque no quiero ser igual a mis anteriores docentes, donde solamente enseñaban himnos, solamente enseñaban una que otra figurita rítmica y luego ni siquiera te enseñaban instrumentos, solamente escogían a unos cuantitos. Ah, él sabe tocar guitarra, el charanguito, con ellos nomás me voy a juntar y al resto a unas preguntas teóricas de himnos nomás. No, entonces no quiero ser un docente de la escuela antigua, donde te enseñaban de una manera obligatoria, sino quiero ser un docente que llame la atención, que les enseñe a los estudiantes que la música es la materia donde pueden desarrollar sus capacidades auditivas, cognitivas, psicomotrices, en las cuales las voy a realizar haciendo actividades de juegos, cantando diferentes tipos de canciones según el contexto y según también los gustos que tienen, porque no voy a implementar algo que a mí nomás me gusta. Digamos, a mí me gusta solo el rock y el rock a todos les voy a hacer. No, voy a hacer unas preguntas, voy a dialogar con los estudiantes. ¿Qué música les gustaría sacar? Esto, son aficionados los chicos. Entonces, eso. Traten de resumir todo lo que quisieran ustedes ser como docentes de música para poder, obviamente, expresarlo en un párrafo. Memoricen ese párrafo y ese párrafo tiene que estar tanto escrito como dictado verbalmente. Dime, Isaac, creo que te quería hablar. Ah, no. Bueno, ya no hay más preguntitas, ¿no? Por último, ya saben, piensen bien qué respuesta pueden dar a lo que es esa palabrita. ¿Por qué quiere ser profesor? La última dice, Claro, Rimber, dígame. dice, recibir una pregunta donde dice, cuando un estudiante, digamos, tiene problemas, usted como docente, ¿a quién le podría primero avisar? ¿A los papás o a la dirección? Si no me equivoco, esa era la pregunta. ¿Cómo se lo haría? Dice. Ya. Lo primero, cuando un problema tiene algún problemita, un estudiante mejor dicho, lo primero es comunicarse con él, con el estudiante. Es personal siempre la charla. Antes de ir a dirección, antes de ir a los papás, con él. Siempre es la comunicación. Hijito, ¿te está pasando algo? ¿Qué tiene? Algunos estudiantes se van a desenvolver, otros no, van a estar muy callados. Entonces ahí es donde hay que ir luego primeramente a los padres antes de ir a dirección. Hay una parte donde decimos nosotros, todo tiene jerarquía, ¿ya? Todo tiene jerarquía. Entonces, primero se va donde los papás. Caso de que no se encuentre con los papás, no puedas entablar comunicación con ellos o no quieran decir nada, recién se va a dirección, donde dirección hace una citación a los papás para poder entablar una conversación y qué es lo que está pasando. Caso de que no pase con dirección, no asista a nada, se pasa de dirección a defensoría. Y de defensoría ya empiezan a hacer otro tipo de conducta regular en la cual van empezando a solucionar eso.
Entonces, la respuesta es entablar primero comunicación con el estudiante, luego los papás, luego dirección, luego defensoría. Eso sería Rimber. Luego, Gracias, Lice. listo, Rimber. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La que se les ocurra, referente a música, y se han oído así rumores. He escuchado, dicen que esta preguntita, esta. Díganme nomás. Lice, Dígame. digamos, recordando la anterior pregunta, digamos, un estudiante no tiene instrumento. Como docentes, ¿podemos otorgarle un instrumento? Digamos, aparte, ¿podemos llevar? ¿Se puede hacer eso, Lice? ¿O no? Claro, exacto, sí. Es un desenvolvimiento muy propio tuyo. Eh, como donación podrías, no, no donación, no lo pondremos donación. La palabra sería como parte tuya. Puedes decir eso. Muy aparte de, si yo tengo el instrumento musical y deseo prestarle, deseo poder enseñarle eso, y tengo la posibilidad, le doy. Esa es una muy buena respuesta también, porque te estás desprendiendo como docente. No solamente es exigir, también es dar un poco de nosotros. En ese caso, si hay la posibilidad, aunque hay otros que no, porque sabemos que prestar un instrumento nos cuesta, ¿no ve? No es facilito prestar una guitarra que te cuesta 500, 600 bolivianos, porque el estudiante no lo va a cuidar como si fuera suyo. Solamente te está prestando y lo puede hacer caer y vos, te puedes volver chango, ¿no? Porque te ha costado. Entonces, puede ser algo sencillo, una zamponita, que no, pero otros instrumentos que te cuestan, obviamente psicológicamente y personalmente, no te va a gustar eso, ¿no ve? Entonces, como les decía, sí, es una muy buena respuesta que sí, puedes hacer un pequeño donativo o puedes prestar si tienes, pero instrumentos básicos. Porque si dices, voy a prestar mi piano, mi guitarra, el mismo docente te va a decir, ¿cómo va a prestar? Un poco va a doler al alma y a la billetera, ¿no ve? Porque te ha costado a ti y es tu instrumento de trabajo del día a día con el que vas a vivir hasta tu jubilación. ¿Alguna otra preguntita? Dice, un compañero juega pues el año pasado y me comentó que cuando le dijo eso, ¿usted qué haría? Él lo ha respondido, yo puedo llevar instrumento, pero el licenciado lo ha respondido, Usted no está yendo a invertir, dijo, usted está yendo a enseñar", le había dicho él, dice, y creo que le había puesto menos nota. Exacto. Por eso, como les decía, puede ser algo sencillo, una zamponita, una flautita, algo, pero obviamente no a todos, ¿no? Uno que otro estudiante, como bien dijo hace rato otro participante, 5 estudiantes no tienen. En esos 5 tal vez podría ser una colaboración o tal vez ahí donde piensas, voy a hablar con los papás, hay representantes donde se comunica, señores papás, 5 estudiantes no tienen instrumentos por la dificultad económica. Entonces quisiera que formemos una colecta o puedan movilizarse ustedes para una colaboración, etcétera. O sea, hay varios modos, varios, pero como bien dijo la respuesta del docente a su compañero, no estás yendo a perder. Y como has dicho, la guitarra que te prestas es un dolor que lo haga caer porque te cuesta a ti. Es tu instrumento de trabajo, es como un doctor, tiene sus estetoscopios, sus herramientas, no va a prestar a cualquiera, ¿no ve? Porque no sabe manejarla. Entonces, como se dijo, puedes hacer un esfuerzo. O sea, dos posibilidades puede ser. Puedo hacer un esfuerzo si veo la necesidad. En caso de que no, hago que haga un instrumento de acompañamiento rítmico o lo que le pregunto si tiene algún otro instrumento. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Gracias, dice. ¿Algún otro? ¿Alguna otra pregunta? Ya saben, no busquen una sola respuesta, busquen varias. El docente tiene que ser múltiple pensamiento. Otro camino tiene que tener. No se enfrasquen en una sola respuesta. Ejemplo, el de su anterior compañero se ha enfrascado en una, donde ha dicho, puedo hacer eso. Pero se les ocurre algo, pero también puedo hacer esto. Veo mis posibilidades. La palabra ahí está. Veo mis posibilidades. Y mi personalidad también, ¿ya? ¿Alguito más? Una consulta más, Licen. Dime, Álvaro. Creo que en interpretar instrumentos hay dos casilleros, dice, y uno es coordinación rítmica y el otro es
afinación armónica, dice. O sea, eso es la claridad del instrumento que tenemos que interpretar, dicen. En cada casillero creo que hay dos. En dos casilleros dice que califican y cada pregunta vale 15 en total, pero hay dos casilleros, el otro vale 10 y el otro vale 15, ¿Ya? según que me estaba comentando. A ver, con respecto a eso de la instrumentación, va a calificarte el docente en lo que refiere a, uno, si sabes rítmica al momento de interpretar, si sabes la armonía de del instrumento, si hay dominio en el instrumento, el pulso que vas a tener, los acordes que vas a tocar, la dificultad, van a averiguar su dificultad, van a ver varias cosas. Como les he dicho, cada docente de cada departamento es distinto. No hay una regla, no hay un estatuto específico que diga, van a calificar solo esto toditos. No, cada docente tiene su respectiva forma de evaluar. Entonces, obviamente lo consensúan en la escuela y dicen, vamos a calificar la armonización, la melodía, la rítmica, el pulso, la ejecución, la independencia, varias cosas van a evaluarte y al final lo van a sumar. Pero lo que más te puedo decir es de que tengas siempre la seguridad para poder ejecutar lo que vas a realizar. No se enfrasquen en para calificar esto, entonces me esforzaré solamente en eso, o en este tiene más puntaje, entonces solo eso. No. Ustedes al interpretar, busquen una bonita melodía, háganlo con mucha seguridad, háganlo con pulso. No quieran empezar lentito y luego correr y luego lentear, no, un solo pulso estable. Al momento de cantar igual, respiren profundo, eso es lo que vamos a hacer enseguida, respiren profundo y solamente déjense llevar por lo que sus sentimientos y lo que les gusta esa musiquita que están interpretando. Entonces, de por sí van a aparecer todas estos factores que van a ir evaluando. Ah, tienen melodía.